Bondadoso Dios y Padre misericordioso que estás en el cielo, clamamos a ti en esta hora porque no tenemos a dónde más ir, Dios. No hay otro lugar donde podamos ir. Queremos escondernos en el hueco de tu mano. Queremos sentirnos como la niña de tus ojos, Dios, como tú lo has dicho, que nos protejas, nos cuides y que nos des el aprendizaje de cada situación en nuestras vidas. Padre, vamos a abrir tu palabra y antes de hacerlo queremos pedir tu dirección y tu compañía, que seas tú dirigiéndonos en este momento. Pongo en tus manos de amor la salud de la hermana Danicita Hernández en Canadá, Dios. Levántala de acuerdo a tu voluntad, restaura su salud, porque aún ella, Dios, tiene mucho por hacer, mucho por predicar, mucho por testificar. Aún ella tiene un anhelo grande de proclamar de tu bondad, de tu amor y de tus juicios. Levántala, Dios, porque este es el tiempo en el que ella quiere proclamar. Te pido por la familia y por mi pastor Wilfrido Cueto. Abrázalo con tu amor, restáuralos por completo allí en la familia, Dios. Por cada persona que está contagiadita de COVID, en este momento te pido. Y por los que no están contagiados de COVID, pero tienen otras patologías, también te pido por ellos. Ruego por las personas de Arauca, aquí en Colombia, Dios, que están siendo víctimas de este flagelo de la guerra. Oro por los dirigentes de este país para que tomen las mejores y sabias decisiones. Y te pido por mí, Dios, en este momento al abrir tu palabra, seas tú dirigiéndonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Toma una posición reverente en este momento, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Y como les dije, lo que menos quiero que me interese en este momento es el tiempo, porque queremos presentar mensajes contundentes, mensajes que toquen nuestros corazones, mensajes que nos ayuden a ser cristianos auténticos, cristianos verdaderos. Pero también este mensaje va encaminado hacia la iglesia como un cuerpo especial, a que busquemos una ruta tal vez diferente a la que estamos tomando hasta ahora en algunos casos. Y quiero aclarar eso, en algunos casos. Porque necesitamos una iglesia viva, porque necesitamos una iglesia despierta, porque necesitamos una iglesia que no tenga miedo de predicar la verdad, porque necesitamos una iglesia que no tenga miedo de llamar al pecado por el nombre que le corresponde, porque necesitamos una iglesia que comprenda que el Dios al que nosotros servimos nos manda a que proclamemos en contra de aquellos que están viviendo falacias, mentiras y mensajes y mandamientos de hombres. Que no tengamos miedo de decir la verdad, que no tengamos miedo de levantar lo que dice la palabra de Dios, que no seamos egoístas, porque cuando nos quedamos con las verdades nosotros, para nosotros mismos, nos convertimos en egoístas. Y el Señor nos manda a proclamar la verdad, a tiempo, fuera de tiempo, en todo lugar y de todas las formas posibles. Así que quiero llamarlo a usted a una reflexión y quiero que leamos en nuestras Biblias. Acompáñeme a leer en la Biblia, por favor, lo que dice el libro de Isaías. Quiero que abra su Biblia. Mire, aunque yo voy a ponerle ahí en pantalla, ya está el texto bíblico, ahí ya lo tenemos. Yo quiero que usted tome su lapicero y usted vaya escribiendo en su hojita. Vaya escribiendo en su hojita, por favor, y vaya diciendo, este texto lo dio hermano Fori, voy a apuntarlo aquí. Y luego usted haga de nuevo este estudio en su casa, en su casita, haga el estudio, ¿vale? Así que voy a invitarle para que leamos el texto base que se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo número 1. Isaías 58, 1. Si usted ya lo encontró, léalo en su Biblia. Y si no lo ha encontrado, entonces léalo en pantalla junto a mí. Yo lo tengo aquí en mi Biblia. Voy a leer de dos versiones, porque la versión que me impactó, la versión que me puso los pelos de punta, la versión que me dijo a mí cuánto nos hace falta hacer por la obra de Dios, fue la versión de la Reina Valera, la contemporánea. Así que voy a leer primero la Reina Valera 1995, que es la que uso para mis estudios, y luego leeremos la Reina Valera contemporánea. Cuando dice el Señor en su palabra, esto es palabra de Dios. Esto se lo manda a decir el Señor a usted,
a usted que hace parte de una iglesia, a usted que conoce de Dios, a usted que conoce las verdades de la Biblia, el Señor le manda a decir: clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que hay que anunciar las cosas que se están haciendo mal en la casa de Jacob, que hay que anunciar, que hay que de alguna manera denunciar las cosas que se están haciendo mal dentro de la iglesia, que hay que denunciar cuando las cosas no están haciéndose como tienen que hacerse. El Señor nos manda tal cual le dijo a Jonás. A Jonás no le dijo: ve y predícale un mensaje de amor a Nínive. Bueno, el mensaje era de amor, porque la justicia de Dios es amor. Pero el Señor le dijo: no les vayas a decir que simplemente yo los amo, que los quiero, que los voy a apapachar. No, diles que va a llegar destrucción si no se arrepienten. El Señor le dijo a Jonás: ve y pregona. Léalo en Jonás capítulo 1 versículo 2. Le dijo: ve y pregona contra Nínive. Contra Nínive. Ve y predica contra Nínive. El Señor hoy nos está diciendo: ve y predica contra Babilonia. Pero también tienes que predicar en contra de los pecados que hay en la iglesia, en contra de las cosas que no se están haciendo bien dentro de la iglesia. Y a mí me impactó mucho la versión de la Reina Valera contemporánea. Vamos a ponerla en pantalla porque dice de la siguiente manera, la versión contemporánea dice: grita. La Reina Valera 95 dice clama, pero aquí dice grita a voz en cuello, y esta expresión me encantó. Y dice: y sin descanso. Y sin descanso. Y sigue diciendo: levanta la voz como una trompeta, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia. ¿Te das cuenta de lo que te decía ahora? Es una denuncia que hay que hacer, pero no una denuncia al vecino, ni una denuncia a mi amigo, ni una denuncia a mi hermano. No, la denuncia hay que hacerla al Señor, presentándola a la iglesia. Dice ahora: denuncia el pecado de la casa de Jacob. Este tema lleva por título: Dios aborrece el engaño. Ese es el título de este mensaje. Dios aborrece el engaño. ¿Y saben algo? La hipocresía le resulta especialmente ofensiva a Dios. La hipocresía. La hipocresía de aquellos que levantan las manos para que los demás le vean. La hipocresía del que canta para que los demás le vean. La hipocresía de aquel que lleva el título de cristiano en la frente pero no vive conforme a la palabra de Dios. La gran mayoría de los hombres hoy, querida iglesia, la gran mayoría de los hombres hoy, y también de las mujeres que profesan conocer la verdad, escuchen esto, prefieren recibir mensajes delicados. Mire, como Satanás sabe que la gente prefiere recibir mensajes delicados, el 99% de las denominaciones religiosas carismáticas, el 99% de las iglesias presentan mensajes delicados. La gente quiere shows, la gente quiere mensajes tibios, la gente quiere mensajes que les hagan sentir más cómodos en la comodidad de vida que están teniendo, en la comodidad espiritual que están viviendo. La gente quiere que se le predique que si él es la oveja perdida, entonces Dios le va a buscar y le va a rescatar. La gente quiere ese mensaje, pero la gente no quiere el mensaje del Dios que parte las patas de las ovejas cuando se quieren salir del redil. La gente quiere, escúchame bien, la gente quiere que se le predique de un hijo que regresa a casa, pero la gente no quiere que se le predique de un Dios que transforma, de un Dios que cambia. El hijo vuelve a casa, sí, pero vienes y vas a ser transformado y no vas a seguir viviendo igual. Y el 99% de la gente hoy predica mensajes bonitos. Mensajes de lo que la gente dice: yo puedo seguir viviendo como estoy viviendo y Dios me va a salvar. Escuche, tremenda mentira. Quiero que te concentres hoy, no mires tu reloj, porque yo no lo voy a hacer. La gente quiere vivir mensajes despacitos. La gente quiere pisar sobre arena movediza. La gente quiere caminar suavecito. Y lo que a mí me preocupa no es que la gente quiera escuchar esos mensajes. Me preocupa que los predicadores anhelen predicar, anhelen compartir esos mensajes. Ahí está la verdad de la Biblia. Pero te quiero decir algo, y es lo que vamos a desarrollar este día, hoy
o esta noche. No sé en qué momento estés viendo este video cuando lo pongamos en diferido. Mira lo que sigue diciendo esta parte tan interesante. La gente no quiere que se pongan delante de ellos sus pecados y sus defectos. La gente no quiere eso. Cuando a la gente se le van a poner delante sus pecados y sus defectos, la gente pega un grito y dice: alabado sea el Señor, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, para opacar que se le van a presentar sus pecados y sus defectos. La gente no quiere que se haga eso. Pero el Señor dice a través del profeta en Isaías, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Tremendo, tremendísimo. Sigue diciendo: yo hoy estoy dispuesto a escuchar el mensaje de amonestación de Dios para mi vida. Porque este mensaje lo he hecho primero para mí, para Fabio Fori. Y si a ti te interesa este mensaje y si estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, te voy a pedir este momento algo especial. Porque quiero saber que estamos en sintonía, que estamos a tono, que estamos conectaditos. Quiero que escribas en este momento: sacúdeme, Señor. Escríbelo: sacúdeme, Señor. Si tú anhelas recibir este mensaje y si estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti, escribe en el chat, porque yo lo tengo aquí. Escribe: sacúdeme, Señor. Y entonces nos adentramos en este tema. Porque déjame decirte lo siguiente: el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Y esto debe ser una preocupación para el ser humano. Porque cuando el Espíritu Santo se retira de la tierra, entonces viene un resultado especial. ¿Y cuál es el resultado de que el Espíritu Santo se esté retirando de la tierra? El resultado es que el hombre lo está rechazando duramente. El ser humano está rechazando al Espíritu Santo. ¿Y cómo rechaza el ser humano al Espíritu Santo? Cuando rechaza las verdades de la Biblia. Cuando rechaza lo que la Biblia dice. Claro, porque estamos en un mundo donde pareciera que la Biblia es anticuada. Por eso hay religiones, por eso hay agentes religiosos que están atreviendo a cambiar la Biblia, a ponerle lenguajes a la Biblia, supuestamente para hacerla moderna. Para hacerla moderna, pero le cambian la esencia a los textos de la palabra de Dios. El ser humano está rechazando al Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta que están rechazando al Espíritu Santo? Porque incluso dentro de la misma iglesia adventista, la gente no quiere escuchar mensajes de amonestación. La gente no quiere escuchar mensajes de cambio. La gente no quiere escuchar mensajes de juicio. Cuando uno predica esto, te tratan como no debería ser. El gran problema es que el Espíritu Santo detiene a Satanás para que no haga daño. ¿Escuchan esto tan interesante? El problema es que el Espíritu Santo es el que detiene a Satanás para que no haga daño a la tierra. Pero si el Espíritu Santo se retira, entonces Satanás toma posesión de la tierra. Y otra razón por la que nosotros podemos concluir que el Espíritu Santo se está alejando de la tierra es porque cada vez estamos viendo más desastres. Mira, esta mañana me llegó una noticia que tengo que verificar si es cierta, pero creo que en Perú hubo un terrible terremoto. Quedaron carros sepultados allí en la vía. Se vino gran parte de la calzada, gran parte de la montaña. Yo creo que hasta un bus con pasajeros ahí tapado en ese derrumbe que hubo. Y la gente dice: sí, hermano Fori, siempre ha habido derrumbes, siempre ha habido. Sí, pero no con la intensidad ni con la frecuencia con que lo estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el que está deteniendo o el que detiene en este momento a Satanás para que no le haga daño a la tierra, así lo declara el libro de Apocalipsis, pues se está alejando y Satanás está tomando poder. ¿Acaso, iglesia, no es lo que está pasando en el planeta hoy? ¿Acaso no hay ruina? ¿Acaso no hay de alguna manera desolación? La pregunta clave que podemos hacernos nosotros hoy es la siguiente. Y quiero que le subas un poco de volumen allí a tu televisor, a tu celular, a los audífonos. Quiero que les pongas todo el volumen que puedas en este momento para que esto se escuche fuerte y claro. La pregunta clave es: ¿y qué viene ahora? ¿Y qué viene ahora? ¿Qué busca Satanás? ¿Qué busca Satanás al traer calamidades a la tierra? ¿Qué busca Satanás? ¿Se viene un nuevo orden mundial? ¿Estados Unidos y el Papa juegan un papel preponderante en nuestros días? ¿Qué es lo que está pasando realmente detrás de estas cobijas, debajo de esas cobijas que yo tal vez no alcanzo a comprender? Y no lo has comprendido porque no se te ha predicado como dice Isaías 58:1. Porque no se está predicando del pecado, porque se está predicando de la gracia. Y para poder predicar de la gracia hay que predicar del pecado, porque para poder predicar de salvación hay que predicar de juicio, porque habrá un juicio para nosotros. Y un juicio que empezará
por la casa de Dios, por los muertos. Y de eso vamos a predicar aquí en este canal. Así que escúchenme bien, esta es una serie que estamos iniciando hoy y que estaremos predicando durante por lo menos 4 sábados, porque no alcanzaremos a terminarla. Y será una serie basada en la palabra de Dios, que es una luz maravillosa, una luz especial, la lámpara a nuestros pies, a nuestro camino, y el conflicto de los siglos. Un libro inspirado también que nos ayuda a comprender los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben? Hay un texto maravilloso en el Espíritu Profecía que es fuerte. Lo vamos a poner en pantalla. Es fuerte, pero hay que leerlo. Mira esto. Hay gente hoy que prefiere a los pastores acomodadizos, que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan. O sea, esos mensajes tan lindos donde vienen y se hacen incluso shows y hasta payasadas en la pantalla o en la plataforma y chistes de mal gusto para tener a la gente contenta y que la gente diga: ese predicador sí me gusta, porque es que no lo deja dormir a uno. Y no lo deja dormir no por la profundidad de sus palabras, no por el escrito está, no porque te lleva a la reflexión, no porque te pone a pensar en qué hay en tu vida que necesites confesar a Dios, sino porque tiene fábulas, porque tiene experiencias que contar, porque hace chistes, porque se mueve jocosamente, porque es curioso, porque es chistoso. Hay gente que prefiere esos pastores y dice así: y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar su tan buen espíritu, mientras atacan, escuchen esto, mientras atacan al fiel siervo de Dios. Atacan al fiel siervo de Dios. Sigue diciendo el texto, porque esto se pone mucho mejor. Sigue diciendo el texto: muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia. Esto no lo está diciendo Fabio Fori, esto es un mensaje inspirado. Muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia, al que habla del amor y la misericordia de Jesús, que no pone énfasis en los deberes y las obligaciones. Ensalzan al pastor, al ministro, al predicador, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía, o que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. A ese predicador hoy lo desechan. Al que predica de que hay que cambiar, al que predica de que hay que hacer una reforma en la vida, una reforma personal, particular. Al que predica de que la venida del Señor está cerca y no te predica para que te alegres de la venida de Jesús. Y escuchen esto porque quiero que se entienda bien. Sino que te dice: tienes que prepararte ahora para que cuando Cristo venga te puedas alegrar de verdad. Porque la gente cree que la venida del Señor es simplemente algo épico, simplemente una historia que se cuenta para tenernos con algún tipo de esperanza, porque la gente dice: el ser humano necesita creer en algo, dicen. Y entonces se inventaron el tema de que Cristo vendrá a salvarlos para que crean en algo. No, esto es una gran realidad. Y frente a lo que está pasando, iglesia amada, que muchos no saben ni cuál es el norte que van a tomar, muchos simplemente viven el día a día, esperando a ver qué el golpe va a llegar a su vida. Déjame decirte que el Señor no nos dejó en tinieblas, no nos dejó en tinieblas. Así que, como siempre hay que presentar los mensajes desde la palabra de Dios, quiero invitarte a que leamos lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Abre junto a mí la Biblia y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer de ahí el versículo número 1, el 2, el 3, el 4 y tal vez podamos irnos hasta el versículo 5, no lo sé. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice el Señor en su palabra: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, dice el Señor en su palabra. A ver si yo estoy aquí. Ok. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ok, es lo que Pablo está diciendo. No tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué dice Pablo? Él dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es la primera parte que quiero dejar en este texto. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo primero que el apóstol Pablo enseña es que no habrá un nuevo mensaje, queridos hermanos. No habrá un nuevo mensaje
ni tampoco habrá algo basado en tiempo u ocasiones para presentar un mensaje. Él dice, no quiero que ustedes ignoren, no hay que presentarles otro mensaje. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo que quiere decir el apóstol aquí, cuando habla de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es que certifica que la venida del Señor será sorpresiva. Ojo, una cosa es sorpresiva, la otra no es sorpresiva. ¿Cuál es sorpresiva? La venida del Señor. Pero el Señor dijo, yo no los voy a dejar a ustedes en tinieblas con respecto a mi venida. No les voy a decir el día ni la hora, pero les voy a mostrar una cantidad de cosas que van a suceder para que ustedes estén preparados. ¿Se entiende la idea, queridos hermanos? Para que estemos ¿cómo? Preparados, porque la venida de Él será sorpresiva. Dice el versículo número 3 y el versículo número 4. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y el versículo número 4 dice, pero vosotros, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pero vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? Bendito sea el Señor. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero vosotros no estáis en tinieblas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde el Señor me dejó la luz? En su palabra. Y también el Señor dijo, yo no voy a hacer nada sin revelarlo a los profetas. Así que ahí aparece entonces un libro maravilloso, que es el conflicto de los siglos. Un libro especial, porque el Señor nos ha dejado la luz, que es su palabra, pero también estos libros inspirados, hermanitos lindos, estos libros inspirados. Y yo sé que aquí hay personas que se incomodan cuando uno presenta las verdades del espíritu de la profecía, pero todos los que van en contra del espíritu de la profecía ni siquiera han leído un libro nunca, ni siquiera lo han leído. Ni siquiera se han tomado la tarea de decir de qué manera Dios me está hablando. Porque la Biblia dice, ustedes no están en tinieblas. Y porque así como dice el libro de Amós 3:7 que el Señor no hace nada sin revelarlo, vamos a ver qué nos ha revelado el Señor en cuanto a la época que estamos viviendo, que es una época demasiado delicada. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, hablando de ese libro. Y quiero que ustedes tengan presente esta cita también, por favor. Quiero que la tengan presente. Se encuentra en el Colportorio Evangélico, la página 136, la página 136. Dice de la siguiente manera: el conflicto de los siglos, permítanme que yo abra aquí algo que necesito, aquí está. Permítanme que yo abra algo aquí que tengo y entonces ya se los leo. El conflicto de los siglos debe ser ampliamente difundido, lo dice la señora White. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. Dice así: en su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testimonio en favor de la verdad. Presenta un poderoso testimonio en favor de la verdad. Y mira lo que sigue diciendo esto, que es interesante. Y cuando yo organizaba este tema, yo decía, bendito sea el Señor que nos ha dejado esta luz maravillosa, que no contradice la Biblia, que antes nos ayuda a comprenderla. Y esto en lo que nos vamos a meter hoy es importantísimo, porque dice la carta 281 de 1995, dice: estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que cualquier otro que yo haya escrito, porque en el conflicto de los siglos está el último mensaje de amonestación al mundo, es dado más distintivamente que en cualquier otro de mis libros. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, fue cuando yo dije, yo no lo había leído nunca realmente, pero cuando yo vi que el Señor decía que hay que repartir ese libro, El conflicto de los siglos, ahí fue donde yo me puse en contacto y empezamos a repartir este libro por muchos lugares. Y muchos de ustedes han estado apoyando la circulación de este libro. Y muchos ya me están escribiendo y me dicen: hermano Fori, estamos leyendo El conflicto de los siglos. Y vaya, qué poderoso libro. Me escriben católicos y me dicen: hermano Fori, estoy leyendo la Biblia y al mismo tiempo que leo la Biblia leo el conflicto de los siglos. Entonces ya me escribió una monja y me dijo: ¿sabes, Fori? Yo no estoy leyendo todavía El conflicto de los siglos, pero estoy leyendo El deseo de todas las gentes. Y ese libro es maravilloso. Me está enseñando de un Jesús del que nunca me enseñaron, del que nunca me predicaron en mi iglesia.
¿sabes? Y estoy fascinada leyendo ese libro. ¿Qué otro libro me recomiendas? Me dijo, todavía no me quiero leer El conflicto de los siglos, me dijo, porque sé que ese libro me va a dar duro con mi fe, con lo que yo he creído, con lo que me enseñaron, porque yo sé que así es, pero recomiéndame otro. Así que le recomendé Historia de la Redención, un libro maravilloso, un libro espectacular. ¿Saben? El libro Conflicto de los Siglos tiene 43 capítulos, ¿listo? Tiene 43 capítulos que están organizados. Fue escrito más o menos por allá por el año de 1858, ¿cierto? Y está organizado en orden cronológico. ¿Qué significa que está organizado en orden cronológico? Pues que empieza más o menos por allá a contar la historia del año 70 después de Cristo, ¿cierto? Más o menos desde ahí empieza a contar la historia y viene hasta el fin del conflicto, o sea, viene hasta mostrarnos incluso la tierra nueva, a mostrarnos lo que van a hacer con el pueblo de Dios antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Y nos muestra en sus últimos capítulos cómo el pueblo de Dios recibirá a Cristo en las nubes de los cielos, cómo será nuestra entrada al reino de los cielos, cómo nos darán una corona, cómo tendremos palmas, cómo miraremos el encuentro entre los dos Adanes. Todo eso nos lo explica el conflicto de los siglos. Pero cuando tú lees la Biblia y encuentras que el Señor te dice, vendrán guerras. El conflicto de los siglos te explica qué tipo de guerras vienen porque fue inspirado. Cuando la Biblia dice vendrán pestes, el conflicto de los siglos te explica qué tipo de pestes, cuáles son las pestes. La gente no ha comprendido lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas. Y el Señor te dice en el conflicto de los siglos, estos son los 7 sellos, estas son las 7 trompetas. Cuando la gente predica mucho de la gracia, viene el Señor y te dice qué es la gracia y cómo la gracia tiene que estar unida también a la obediencia y a la ley del Señor. Es un libro realmente maravilloso. La gente me pregunta, hermano Fori, ¿el conflicto de los siglos tiene predicciones? Claro que sí tiene predicciones. ¿Y sabe por qué tiene predicciones? Porque es que Dios es omnisapiente. Es más, Dios no se sorprende con el futuro porque Dios está en el futuro. Él conoce el pasado, dirige el presente y puede cambiar el futuro si Él así lo quisiera, porque Él es omnisapiente. Y Él, como conoce el futuro, Él estima a bien revelar parte del futuro. Él revela los secretos, tal como te lo decía hace un rato en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Dios en antaño siempre escogió a sus siervos para revelarles el futuro. Siempre lo hizo. Siempre tuvo un profeta. Siempre escogió siervos para decirle esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a acontecer. ¿Recuerdan el caso de Abraham? El Señor toma la decisión de acabar con Sodoma y Gomorra porque están pervertidos. Así como está la tierra hoy, pervertida. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ya uno no puede hablar de ciertos temas porque eres el malo, eres el apartado, eres el de todo. Así estaba Sodoma y Gomorra. La gente ha cambiado el sentido natural. El Señor dice, no, yo tengo que acabar esa tierra. Y el Señor dice, ey, pero no se lo he contado a mi amigo, no se lo he dicho, no se lo he revelado a mi amigo Abraham. Y el Señor va y se lo cuenta. No significa que el Señor iba a cambiar su designio. Porque de hecho Abraham empieza a regatear con Dios. Le dice, Señor, si hubiera 50, y si hubiera 40, y 30, y 20, y 15. Abraham, por amor a esos no lo haría, pero es que no los hay. Si hoy le preguntáramos al Señor cuántos justos hay en la tierra, el Señor diría una manada pequeña, un grupo pequeño. Hay un remanente que quiero que se mantenga fiel. El Señor escogió del pasado revelar y en el futuro, ahorita este futuro que estamos viviendo, el Señor también ha revelado. El Señor lo reveló, ¿para qué? Para su beneficio y para mi beneficio. Y el eje central del tema de hoy tiene que ver con la verdadera conversión. Ojo, ¿la verdadera qué? La verdadera conversión. Porque hay una conversión que parece real. Recuerden que Satanás es un tremendo imitador. Y a veces Satanás lleva a la gente a que haga una aparente reforma, pero una reforma que está auspiciada, patrocinada por él. No es la reforma que Cristo quiere para su iglesia. Y lo que hace Satanás con esa falsa reforma es sacar a muchos, sacar a los que están ahí 3/4, a los que están medio débiles, a los que no estudian, a los que no leen, mostrándoles que llegó una verdadera reforma. Pero vamos a entender hoy cuál es la verdadera reforma para el pueblo de Dios. Vamos a ver. Así que quiero invitarlos a que leamos El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, la página 517. Hay una declaración interesante ahí que dice de la siguiente manera. Dice, antes, concéntrense hermanitos queridos, porque la Biblia dice, cuando nosotros vamos al libro de Mateo 24, la Biblia dice que cuidado que no nos engañen.
Porque antes de que Cristo venga, habrá guerras, pestes, hambres, desastres. Habrá de todo eso en la tierra. Bueno, fíjese lo que el Señor le reveló a la señora White cuando dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Atentos, pongan atención, hermanitos lindos. Este es el centro del mensaje de esta mañana, el mensaje de esta tarde, el mensaje de esta noche. No sé en qué hora lo estás viendo en diferido. Atentos, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, subraya esa palabra, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca antes desde los tiempos apostólicos. Sigue diciendo: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Atentos, atentos ahí. Vamos a poner la anterior, Cristian, vamos a poner la anterior y déjame ahí en la anterior, ahí. Dice de la siguiente manera: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahora le pregunto, ¿Satanás sabe esto? Claro que sí. Satanás sabe que antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Lo sabe Satanás? Claro que sí. Y permítame decirle esto: Satanás es tan hábil, es tan astuto, que se ha vuelto un fiel imitador. Sabe falsificar las cosas. Así que, ojo, Satanás también pone un falso avivamiento en la iglesia. ¿Está conmigo, hermanito? Falso avivamiento. Un falso avivamiento que si usted no se ha concentrado en orar, en depender del Señor, ese falso avivamiento lo saca. Ese falso avivamiento se lo lleva. Y usted termina haciendo otras iglesias, usted termina haciendo ministerios apartes de la iglesia, usted termina hablando mal de la iglesia, usted termina diciendo que Dios le dio una nueva luz, usted termina diciendo que Dios le dio una nueva revelación, usted termina diciendo que esa es la manera de predicar, usted termina diciendo que ese es el fuerte pregón, usted termina diciendo que Dios lo está utilizando. Tenga cuidado, porque Satanás tiene falsos avivamientos. ¿Y cómo podemos identificar un verdadero avivamiento? Ahora lo vamos a ver. Sigue diciendo el texto, porque ahí no termina. Vamos a lo que dice Reavivamientos Modernos, la página 11, el párrafo 3. Dice de la siguiente manera. ¿Era que no lo tenemos ahí, Cristian? ¿O será que yo me pasé? Muchos, este párrafo tal vez no está ahí. Dice, sí, ahí está. Dice, muchos, preste atención, amado hermano, muchos. Y cuando dice muchos, hermanos, es muchos. Y no está hablando del hermanito de a pie, del hermanito laico que se sienta en la banca, del que no sabe leer, del que no sabe. No, no está hablando de esos. Dice muchos, dice tanto ministros, o sea, ahí está hablando de pastores, está hablando de laicos, está hablando de teólogos. Dice, aceptarán gustosamente esas verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Atentos, no me quite el texto, Cristian. Dice ahí, muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esa verdad. ¿De qué verdad está hablando? De la verdadera reforma. Está hablando de los verdaderos cambios que hay que hacer en la vida del ser humano y en la iglesia. Entonces, como Satanás sabe que son muchos los ministros y muchos los pastores y muchos los laicos que van a aceptar la verdad de la Biblia y que la van a predicar con voz en cuello y que la van a predicar como Isaías 58:1 dice, entonces Satanás también utilizará a los laicos, utilizará a los pastores, utilizará a los evangelistas, utilizará a los predicadores para decirles: tengo una nueva luz. Para decir a través de ellos, Dios me habló y este es el verdadero reavivamiento. Reunámonos aquí, hagamos esto por aquí, no lo hagamos por allá. Y se desligan de la iglesia, se desligan de lo que significa realmente estar congregados como Pablo lo ha dicho. Y empiezan a sacar grupos aparte. Termina diciendo esta parte interesante. Dice así, yo no sé, este tema está siendo muy fuerte, no estoy leyendo ni siquiera los comentarios, porque quiero presentar la palabra de Dios. Sigue diciendo así: el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Ay, hermanos lindos. Es que el que pide un reavivamiento no sabe lo que está pidiendo. Cuando usted está diciéndole al Señor, Señor, quiero un reavivamiento, usted lo que le está diciendo al Señor es: quiero que el enemigo trabaje más fuerte en contra de mí. Porque cuando viene el verdadero reavivamiento, cuando viene el verdadero cambio, entonces dice la Biblia, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y usted sabe lo que hace Satanás cuando desea impedir la obra. Mire, vamos a poner pantalla grande, Cristian, un momentico, y luego volvemos a ese mismo texto. ¿Saben? Cuando Cristo vino a la tierra,
Antes no se escuchaba, muy pocas veces se escuchaba de alguien endemoniado. Muy pocas veces. Usted lee todo el Antiguo Testamento y usted va a leer que la Biblia te da a entender que había endemoniados, pero no hacían tanta fuerza como cuando Cristo estaba en la tierra caminando. Oiga, por donde Cristo caminaba aparecía un endemoniado. Por donde Cristo caminaba aparecía alguien que necesitaba algo de Jesús y el diablo estaba ahí para impedirlo. Por donde Cristo caminaba estaban los fariseos, estaban tirándole piedras a Jesús, porque Jesús estaba haciendo una obra salvífica, una obra salvadora, una obra redentora. Cuando usted y yo le decimos al Señor, queremos trabajar como Cristo trabajó, el enemigo se alborota. Que el enemigo, el diablo, quería hacer caer a Jesús por donde fuera. Lo tentó a Jesús, a sus discípulos les ponía piedras, les endemoniados para probar la fe de ellos. Por eso Jesús le dice a los discípulos, porque el diablo se le burló a los discípulos una vez. Esa gente tenían a su hijo ahí enfermo, endemoniado, y los discípulos intentando y nada. Los avergonzó el diablo. Pero cuando viene Jesús, se le quejan, Señor, mira, tus discípulos han intentado sacar y no han podido, y me tienen al niño maltratado. Y Jesús no los deja caer en vergüenza. No los deja caer en vergüenza. Jesús saca el demonio, pero luego les dice a ellos, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y te pregunto, ¿qué título tiene Isaías 58:1? ¿Qué título tiene Isaías 58:1? Habla del ayuno, ¿verdad? Cuando usted decide ponerse en la verdadera reforma, el diablo va a trabajar muy fuerte en usted. Muy duro va a trabajar. Vamos a poner el texto. El enemigo de las almas de Dios desea impedir esta obra. Escuche bien, querido hermano. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, antes. O sea, no quiere decir esto que Él va a impedir que eso se haga, no, porque cuando Cristo dijo que vendría un avivamiento, vendrá un avivamiento. Si Cristo dijo que vendrá una reforma, vendrá una reforma. Si Cristo prometió el Espíritu Santo llegará. Pero mire lo que va a hacer el diablo justo antes de que eso suceda. Entonces, dice, antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo, introduciendo ¿qué, iglesia? Introduciendo ¿qué? No lo está diciendo Fabio Fori. Introduciendo una falsa imitación. ¿Una falsa qué? Una falsa imitación. Recuerden que yo les decía que Satanás es un experto imitador. Un experto imitador. Entonces la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo en este momento es, hermano Fori, ¿y yo cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la manera para yo darme cuenta que es un falso avivamiento? Que es una falsa reforma. ¿Cómo hago para darme cuenta que eso que me está predicando ese hermano no viene de Dios? ¿Cómo hago? Porque estoy medio contrariado, porque es que ese es un predicador que siempre ha dicho cosas de acuerdo a la Biblia, pero ahora está diciendo algo medio raro y yo no sé cómo identificarlo. ¿Cómo hago, hermano Fori, para darme cuenta de que lo que él está diciendo realmente es palabra viva de Dios? ¿Sabe? La Biblia tiene la respuesta, queridos hermanos. La Biblia tiene la respuesta. Acompáñenme al libro de Isaías. Isaías capítulo número 8, versículo 20. Isaías 8:20 dice de la siguiente manera: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque aún están en tinieblas, es porque no les ha amanecido. Miremos el texto en pantalla y observemos lo siguiente. Hay dos grandes columnas en este texto. Dice el Señor, a la ley y al testimonio. Son los dos filtros por lo que tienes que pasar cada predicación que escuchas. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos la ley, porque dice la Biblia, a la ley. ¿Qué representa la ley? La ley representa la palabra de Dios. Eso representa la ley. Entonces, todo mensaje que sea predicado tiene que ser predicado conforme en la palabra de Dios. Conforme en un escrito está. Tiene que ser predicado conforme en inspiración divina, cada mensaje. Y lo segundo también está diciendo, tenemos los testimonios de los que habla el profeta.
a la ley y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio representa los mensajes de los profetas. ¿Sí lo nota? El testimonio representa los mensajes de los profetas. Hablamos conforme a la Biblia y hablamos conforme a lo que dicen los profetas, con base a lo que ha sido inspirado en el Señor. Y si una persona va en contra, presten atención, si una persona va en contra, si una persona va en contra de la palabra de Dios, o una persona va en contra de lo que han dicho los profetas, no debe ser aceptado. No debe ser aceptado. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que dicen los profetas, no les ha amanecido. Mira, quiero que me veas aquí un poco más de cerca. Cuando Jesús caminó por las calles de Jerusalén, Samaria, Belén, Galilea, Jesús cumplió lo que dice Isaías 8:20. El Señor dijo: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a hacer eso. Yo vine a cumplir. Vine a cumplir. O sea, vine a ser obediente. Vine a serle leal a mi Padre. A eso vino Jesús. Es más, Jesús citaba la escritura del momento. ¿Sabe cuál era la escritura del momento? El Antiguo Testamento. Y Jesús lo citaba. Jesús citó a Isaías. Jesús citó los Salmos. Jesús citó Génesis. Jesús citaba la palabra. Citó lo que se llama el Pentateuco. Jesús nunca fue en contra de lo que decía Moisés. Jesús nunca fue en contra de los profetas. Un predicador hoy que vaya en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que dicen los profetas, no debe ser aceptado. Eso es una imitación satánica. Satánica. Mire, querido hermano que usted me está escuchando en esta hora, hay predicadores que aparecen en estos últimos días, diciendo que tienen una nueva luz, que Dios les ha revelado, que Dios les ha mostrado, que Dios les ha dicho. Tenga cuidado, hermano querido, tenga cuidado. ¿Y por qué lo decía que tenga cuidado? Porque el mensaje adventista del séptimo día, la doctrina adventista del séptimo día, es una doctrina sana. Es una doctrina que no ha sido estudiada, no fue fruto de una noche de frijoles. La doctrina adventista no salió después de que alguien se comió un potaje de frijoles y tuvo una pesadilla y soñó raro y dijo: esto fue lo que Dios me reveló. La doctrina de la iglesia adventista es una doctrina que ha sido estudiada. Es una doctrina que no está basada en un texto de la Biblia, sino que tiene muchos textos de la Biblia que así lo defienden. Es una doctrina que no tiene textos aislados, una doctrina que no saca los textos de contexto para forzarlos a decir lo que los textos no dicen. Tenga cuidado cuando alguien le dice: no, es que yo creo que esto es así. Es que no se trata de lo que usted crea, se trata de lo que Dios ha dicho, se trata de lo que Dios ha dejado en su palabra, se trata de un escrito está. ¿Sabe? Porque hay gente que a veces termina diciendo que tiene nuevas luces, porque termina escuchando a la gente que no tiene que escuchar, porque termina leyendo al que no tiene que leer, porque termina haciendo coinonía con quien no tiene que hacerlo, con agentes satánicos. Quiero leerles este texto que se encuentra en Cada Día con Dios, la página 53, el párrafo número 4. Dice así: la obra del Señor debe hacerse con fervor y decisión. Subrayo esta palabra: fervor y decisión, por encima del engaño y la hipocresía. Mire lo que dice la sierva del Señor aquí: por encima del engaño y la hipocresía. Dios aborrece el engaño. Dios aborrece cuando alguien quiere sacar sus propias conclusiones alejadas completamente de lo que dice la palabra de Dios. Dios aborrece eso. Dios lo aborrece. Y sigue diciendo el texto. Dice: y también la hipocresía.
Yo quisiera hablarles a ustedes de engaño e hipocresía en este momento, pero aún me falta del tema. Mire lo que dice este texto inspirado. Sus verdaderos pastores, ¿de cuáles pastores está hablando? Está hablando de los que realmente hacen la obra como tiene que hacerse. Estoy leyendo Cada Día con Dios, la página 53, el párrafo 4, para que usted lo escriba y luego vaya y lo busque en su casa y lo lea, para que no diga el hermano Fori se lo inventó. Pues yo no quiero hacer eso. Dice, sus verdaderos pastores no alabarán ni exaltarán al hombre. Comparecerán delante del pueblo con un claro, así dice el Señor, el Santo de Israel. No es lo que yo concluí, no es lo que yo digo, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo creo. El verdadero pastor, el verdadero evangelista, el verdadero predicador se para frente a la gente y dice un categórico, así dice el Señor, el Santo de Israel. Mire lo que sigue diciendo. Darán el mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen. Yo estoy seguro que en este momento en el chat por ahí hay gente diciendo cosas acerca de este mensaje. Hay gente tal vez diciendo cosas de Elena de White. Hay gente diciendo cosas de lo que estamos predicando aquí. Tal vez en cuanto yo no estoy leyendo el chat y no me interesa hacerlo en este momento. Pero mi tarea no es predicarte algo que te agrade. Porque este mensaje lo hice para mí. Porque yo tomé una decisión este 2022. Primero, predicar para mí, porque yo necesito hacer muchos cambios en mi vida. Y segundo, predicar un categórico, así dice Jehová. Y es que el así dice Jehová está aquí y el así dice Jehová está aquí, porque estos son libros inspirados. Y el Señor dijo que no nos dejó en tinieblas. Pues hay que leer. Sigue diciendo, darán el mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen. Mira esta parte tan interesante, dice ahora. Si los hombres desprecian la palabra de Dios y confían en la opresión, la hipocresía y la mundanalidad, los pastores deben declarar contra ellos las denuncias de Dios para que, si fuera posible, sean inducidos a arrepentirse. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar hoy? No es el mensaje de Dios te quiere como eres. Es el mensaje de tienes que arrepentirte. Es el mensaje que me predico a mí. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente. Ese es mi mensaje para mí. Y es el mensaje que el Señor te manda a ti. También sigue diciendo, si son demasiados orgullosos para arrepentirse y confesar sus errores, para volver a Dios, dando la bienvenida a la salvación y buscando su fervor, el Señor retirará su luz de ellos y dejará que caminen por la senda que han escogido. Déjenme esta última parte, no me la quiten porque es delicadísima. El evangelista, el pastor, nuestro trabajo es predicar un categórico, así dice el Señor, así dice el Todopoderoso, así es el Dios de Israel, llevando a la gente a que se arrepientan, mostrándoles su error, mostrándoles su equivocación. Pero si la gente no se arrepiente y son demasiado orgullosos para confesar sus errores y volver a Dios y recibir de nuevo la salvación, buscando su favor, entonces dice el Señor retirará su luz de ellos y dejará que caminen por la senda que han escogido. Hay otro texto que quiero leerles, queridos hermanos, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 459. Esto lo dijo el profesor Edward Park. Al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente el profesor Edward, una de las fuentes de los peligros es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. Los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Esto es delicadísimo. En antaño, nuestros púlpitos eran eco de la ley de Dios, temas de conciencia, temas doctrinales. Pero este profesor está diciendo que estos días que estamos viviendo las cosas han cambiado y hoy día no se está predicando el evangelio correctamente como debería predicarse.
Esto no solo tiene que ver con las iglesias carismáticas, con las iglesias protestantes, con las iglesias católicas, sino que esto tiene que ver mucho con la propia iglesia adventista del séptimo día. Sigue diciendo el texto. Nuestros más ilustres predicadores en tiempos de antaño daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Eso era en tiempos de antaño. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Hay un deseo diferente. ¿Y cuál es el deseo? Léalo junto a mí. El deseo de llevar una religión fácil, una religión que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero, ¿qué dice Dios de la palabra? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice lo siguiente: hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Déjame te explico todo esto que acabo de leerte. Tenemos que tener cuidado de los temas que se están predicando y de los temas que estamos escuchando. Porque incluso se están metiendo en la iglesia temas interdenominacionales. Tristemente, podemos ver hermanos adventistas trayendo temas de iglesias carismáticas, haciéndoles una pequeña adaptación. Y el Señor hoy quiere hablar a nuestro corazón. El Señor quiere hablar a nuestro corazón hoy. Porque mire, yo reflexionaba estos días y yo decía, tremendo, porque de cada versículo de la Biblia, o sea, lo grande que la son 66 libros que tenemos aquí, todos son palabra de Dios, los 66. No los apócrifos, esos no son inspiración divina. Podrán tener historia y muchos de ellos fueron hechos y escritos por la Iglesia Católica para justificar doctrinas que en la Biblia, en el canon bíblico, no pudieran soportar. ¿Sí? ¿Se entiende? El espiritismo, eso hacen esos libros apócrifos. Pero aquí tenemos 66 libros que de cada uno de ellos, de cada texto, mira, si yo abro mi Biblia y digo aquí, voy a leer lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, ahí de ese texto hay un mensaje de Dios para mi vida. Si yo abro el espíritu de la profecía y encuentro un párrafo, voy a la Biblia y encuentro qué me dice la Biblia de ese párrafo y luego lo presento a la iglesia. Miren, déjenme leerles este texto que está aquí, que se encuentra en El conflicto de los siglos, página 467. Y con eso quiero ir cerrando, iglesia. Dice así: el mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esas tres cosas gobiernan las masas del pueblo. ¿Qué gobiernan las masas del pueblo? Repitámoslo: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la vida. Así como lo declara Juan allá en las cartas que escribe. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que está dirigiendo el mundo. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Yo no sé si ustedes han visto el mensaje que compartimos anoche aquí en el canal. Santificación y santidad falsa. Si no lo ha visto, véalo. Lo publicamos ayer a las 7 de la noche hora de Colombia. Véalo si no lo ha visto. Los verdaderos discípulos de Dios son llamados a una vida santa, a la ley y al testimonio. Esas dos cosas abarcan la santidad de cada mensaje que se presenta. ¿Qué dice el Señor entonces? ¿Qué dice el Señor entonces? Para aquellas personas que se están dejando envolver por la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia del mundo, la vanagloria de la vida.
El Señor dice, salid, dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Sabe cómo está llamando el Señor a esas personas que hacen reavivamientos falsos? Inmundos. Por eso le decía, Dios aborrece el engaño. El Señor le dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A la luz de la palabra de Dios se justifica el aserto de que la justificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadera. Entonces, en conclusión, hermano Fori, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermano Fori, entonces, en conclusión? La conclusión es maravillosa. La conclusión a la que podemos nosotros llegar hoy es una conclusión netamente especial. Pero quiero que me veas aquí, muy de cerca. Quiero que me veas aquí muy de cerca y que hagamos una reflexión profunda. Vamos a reflexionar, iglesia. Tenemos un Dios que no cambia. Un Dios que nos invita a volver a los básicos. Un Dios que nos invita a predicar como Él predicó. ¿Y sabe cómo predicaba Cristo? De manera sencilla pero profunda. Pero cada palabra de Cristo para el ser humano era una palabra de cambio. Cada palabra de Cristo al ser humano era una palabra que lo ponía en reflexión. Lo hacía cuestionarse, lo hacía preguntarse. Cristo presentaba mensajes sencillos. Cristo no andaba buscando ni frases, ni tampoco palabras extrañas que el ser humano no comprendiera. Yo admiro a mi Jesús cuando va con la gente caminando y les dice, miren, un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó aquí. Y cuando Él les dice que cayó ahí es porque están viendo eso. Parte de la semilla cayó allá, entre los espinos. Una cayó en el camino, se la comieron las palomas, las aves. Otra cayó por entre los espinos, brotaron, por los espinos la ahogaron. Otra cayó entre las piedras y nacieron rápido, pero como no tenían profundidad, se secaron. Pero otra cayó en buena tierra y dio buen fruto. La gente podía comprenderlo. De la misma manera es el mensaje que predicamos hoy, a la ley y al testimonio. Si no se dice conforme a eso, no les ha amanecido. Mensaje sencillo. El mensaje es: Cristo viene pronto, Maranata, iglesia. Pero no podemos seguir viviendo como estamos, porque Él no nos dejó en tinieblas. Mira cuánto hemos leído del Espíritu de Profecía que nos dice qué es lo que está pasando. Ahora yo le digo a usted de los que dice que no cree lo que dice el Espíritu de Profecía, tal vez usted es un detractor del Espíritu de Profecía. Yo le digo, ¿acaso el mundo no está viviendo hoy concupiscencia de los ojos, de la carne y vanagloria de la vida? ¿Acaso no? O para no aceptar el Espíritu de Profecía, usted dice, sí, algunas cositas y otras no. Déjeme decirle que es inspiración divina. Y fíjese cómo podemos organizar un tema basándonos en la palabra de Dios. Isaías 58 dice, clama, grita, no te detengas. Pero no grites de la gracia de Dios, porque esa es inmerecida. Grita de los juicios de Dios que sí merecemos, porque pecamos, porque fallamos, porque nos equivocamos. Entonces, hermano Fori, ¿cómo concluye uno la verdad entonces? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta la tiene el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Paraos. Qué lindo. Qué lindo, iglesia. Así dice Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. Qué lindo. Hay que pararse en el camino y preguntar por las sendas antiguas. Ojo, iglesia, el mensaje que se predicaba antes, cuando Cristo aparentemente se estaba demorando más, hoy se está demorando menos. Y hay que pararse y mirar las sendas antiguas. Iglesia, yo recuerdo, ponme aquí un poco más grande, Cristian. Yo recuerdo cuando antes en nuestra iglesia
recibíamos el sábado, sendas antiguas. Cuando antes preparábamos nuestra ropa para la oración sabática, sendas antiguas. Cuando antes el que no iba a la iglesia, tú sabías quién no iba a la iglesia y le visitabas y no había celular. Yo recuerdo cuando antes preparábamos un poco más de comida en la casa para invitar a alguien. Al desconocido que iba lo invitábamos. Yo recuerdo cuando antes los jóvenes se reunían en las tardes, en las noches, para preparar los servicios de canto. El que tocaba la guitarra, el que tocaba el piano, sendas antiguas. Yo recuerdo como antes los hermanos laicos predicaban un mensaje sencillo, profético, de la venida del Señor. Cuando no tenían miedo de decírsele a la iglesia romana sus errores, sus fallas teológicas, sus equivocaciones en el liderazgo espiritual del mundo. Cuando se decía el papado es la bestia y no había temor alguno. Cuando el ministro lo hacía por vocación, cuando lo hacía por convicción, cuando no lo hacía por conveniencia. Esas son las sendas antiguas. Cuando el ministro caminaba horas y horas para visitar al hermanito. Cuando la preocupación más grande no eran los diezmos, sino que la preocupación era la salvación de las almas. ¿Cuántas personas hoy están enfermas en casa? Y ni el ministro, ni el anciano, nadie les visita, nadie les llama, nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Nadie se preocupa por hacer una llamada. Pero nomás es que esa persona que estaba acostumbrada a depositar tal vez una buena cantidad de dinero deje de hacerlo, entonces ahí sí se nota la ausencia. Delicadas palabras. Sendas antiguas. Sendas antiguas cuando había alegría por el que entregaba la vida a Jesús. No cuando se escucha, le pongo 2 meses, le pongo 1 semana. Se está bautizando por miedo, se está bautizando por temor. Ese par de muchachos que se van a casar no van a funcionar, se van a separar. Gente negativa. No colaboran con el arca, pero sí colaboran con el diluvio. Vampiros espirituales que te roban la buena actitud que tienes. Antes alguien te visitaba en tu casa y tú lo recibías con amor, con alegría. Siga, siéntese. Qué rico que me haya visitado. Vamos a orar. Ahora toca decirle sigas, enrósquese. No se le puede decir siéntese y no enrósquese. Serpientes venenosas. Sendas antiguas. Sendas antiguas. Cuando antes cantábamos sin el himnario, cantados sin las notas, a capela, y todo el mundo cantaba. Cuando el músico no era el encumbrado, ni el que buscaba el aplauso, ni el que buscaba lucirse, sino que el que cantaba lo hacía para adorar al Señor. Sendas antiguas. Cuando hacíamos ayunos y todos lo disfrutábamos, hacíamos vigilias y todos la disfrutábamos, y desde el niño participaba hasta el anciano más longevo que había en la iglesia. Sendas antiguas. Mensajes de amonestación, mensajes de cambio. Sendas antiguas, cuando antes, en los momentos previos a la cena del Señor, tú no podías ponerte el pan en la boca porque te sentías indigno si no habías pedido perdón. Y uno de joven, de niño, yo con 12, con 13, con 14 años, tenía que buscar a mi amigo. Recuerdo al pastor Wilfredo hoy. Nos buscábamos y nos pedíamos perdón porque en la cancha de microfútbol, jugando, nos habíamos dicho hasta de qué mal nos íbamos a morir, pero no podíamos tomar la cena del Señor sin pedir perdón. No nos podíamos lavar los pies sin antes decir, necesito afligir mi alma al Señor. Y la preocupación no es como hoy, lavarte los pies en la casa antes de ir allá. Porque eso es lo que la mayoría hace, se lavan los pies en la casa antes y hasta compran un par de medias nuevos y se echan buen talco ese día para que el que le va a lavar los pies, pues no se enfrente con cosas desagradables. Es que el verdadero sentido era como Cristo lo hizo.
Que cuando Cristo le dijo a los discípulos, lo ala los pies, no les dio tiempo a ellos de organizarse los pies. Los pies estaban sucios, empolvados, malolientes. Esa es la esencia. Sendas antiguas. Ponme el texto por favor en pantalla otra vez. Dice el Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y el consejo del Señor es: y andad por él. Pero ¿qué me llena de tristeza de este texto? Que la gente dijo: no andaremos, no andaremos. Un día ese pueblo dijo: lo que diga Jehová haremos. Pero aquí les está diciendo el Señor: vuelvan a las sendas antiguas, caminen los caminos que de verdad los llevan a un buen norte. Y el pueblo dijo: no andaremos. Míreme muy bien aquí, porque quiero concluir este mensaje diciéndole esto a usted. Cristo te ama. Él quiere salvar tu vida. Pero no vas a alcanzar salvación si vives de acuerdo a tu propia voluntad. Vivamos de acuerdo a lo que Cristo tiene para nosotros, aunque no nos guste. Y esto que acabo de decir suena extraño, ¿sabes? Porque cuando tú amas al Señor, todo lo que el Señor te pide y todo lo que el Señor demanda de ti te va a agradar. Cuán bueno es alabarte, Jehová. Probad y gustad cuán bueno es Jehová, dice el salmista. Y usualmente escuchamos ese mensaje: acepte lo que el Señor le dice aunque no le guste. No, cuando yo estoy enamorado del Señor, todo lo que el Señor me dice me gusta. Todo lo que Él me dice me va a gustar. Así que, iglesia, te invito a que pruebes al Señor, a que lo gustes y a que vuelvas junto a mí a las sendas antiguas. No modernicemos el Evangelio. Utilicemos las nuevas maneras para predicar el Evangelio, pero no modernices el Evangelio. Utiliza los hologramas si quieres, predica en las nubes con colores si quieres, pero que el mensaje sea el mismo. Pinta con nuevos colores, pero que el paisaje sea el mismo. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz, esperanza, te dé el gozo de la salvación. ¿Quieres orar junto a mí? Oremos. Bondadoso Señor y Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Te agradecemos por tu amor y por tu bondad. Volvemos a las sendas antiguas, Dios. Volvemos, porque queremos hacer tu voluntad. Guárdanos y transfórmanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.